Bueno, ahora sí vamos a entrar al tercer Ateneo. Son los chicos del Hospital Álvarez que nos van a hablar de malaria. Bueno, los dejo con los chicos. Bueno, hola, hola. Qué fea mi voz. A ver. Hola, mi nombre es Emanuel, ella es Anaí, somos del Hospital Álvarez, somos R2 y hoy le vamos a presentar malaria debido a un caso clínico que tuvimos en nuestro hospital. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es la malaria, un poco de los orígenes, de la epidemiología, del vector y del parásito y también del diagnóstico y tratamiento. Y para finalizar, el caso clínico. Bueno, la malaria, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito unicelular del género Plasmodium, transmitido a través de la picadura de un mosquito, que se caracteriza por presentar ataques de fiebre muy alta. Y a la malaria también se la conoce como paludismo o fiebre palustre. El agente etiológico de la malaria es el Plasmodium, que hay 4 especies que afectan al humano, entre ellas el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria y Plasmodium vale, y hay una 5ª especie que afecta a monos, pero también se han descrito casos en humanos, que es el Plasmodium knowlesi. La malaria se conoce desde tiempos remotos, algunos la sitúan en 2700 a.C. y otros dicen que existe desde los inicios de la humanidad. Ya en el 500 a.C., Hipócrates describe en sus escritos la presencia de malaria. En el 184 a.C., Platón describe la esplenomegalia en los pacientes con malaria. Y recién en 1880, Charles Alphonse Laveran fue el primero en descubrir el agente etiológico, fue el primero en observar el Plasmodium en estos pacientes. En 1897 se descubre el Plasmodium falciparum. En 1898, Sir Ronald Ross descubre el ciclo del parásito, por el cual en el 1902 le dan el premio Nobel en Medicina y Fisiología. En el 92 se descubre el ovale y en el 1981 se descubre el Plasmodium vivax. Bueno, un poco de la epidemiología mundial. La malaria es una enfermedad que afecta principalmente los países en vía de desarrollo. Se puede observar que las zonas azules son países endémicos de malaria y las zonas blancas son regiones no endémicas. Y las verdes serían países endémicos de malaria en el 2000, pero ya en el 2016 ya no lo son. Como pueden ver, estamos acá. La Argentina ya nos consideramos como un país no endémico de malaria, conjunto con Paraguay y algunos países de África y Asia. Bueno, la OMS la considera a la malaria como un problema mundial, por lo cual actúa de coordinador para las medidas de control y prevención de la malaria, logrando en el 2010 y 2015 una disminución de la incidencia en un 21% y una disminución de la mortalidad en un 29%. En el 2015 se registraron 212 millones de casos de malaria, con casi medio millón de muertes. Y el 90% de estos casos y 92% de las muertes eran ocasionadas en África. Y el 70% de estas muertes corresponderían a menores de 5 años, que son la población de riesgo. Y también otra población de riesgo son los inmunosuprimidos, porque no tienen la defensa para combatir al parásito. Bueno, en cuanto a la distribución de las distintas especies de Plasmodium, el Plasmodium vivax se encuentra principalmente en lo que sería Latinoamérica, el ovale en África Occidental y sudeste de Asia, y el falciparum se ubica principalmente en la región africana, también en India y sudeste de Asia, y el Plasmodium malariae también se encuentra en África, Sudamérica y Nueva Guinea. Hay que recalcar que en el continente africano se encuentran todas las especies de malaria, por lo cual puede haber una coinfección de 2 especies diferentes. Bueno, en cuanto a la epidemiología en la Argentina, como dijimos anteriormente, la Argentina era un país endémico de malaria.
Este gráfico lo que muestra es el número de casos en función de los años. Acá muestran los casos de malaria, que sería en el periodo donde la Argentina era una zona endémica. Luego, en este periodo, debido a que se tomó conciencia de esto y empezaron a tomarse medidas de control y prevención, comenzó a mejorarse disminuir el número de casos, hasta que en el 2015 solo se detectaban casos no autóctonos, o sea, pacientes que venían del exterior de zonas endémicas o países que viajaban a zonas endémicas y volvían infectados. Las áreas endémicas en la Argentina eran principalmente las zonas del noroeste y noreste, las zonas del noroeste comprendidas por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y las regiones del noreste comprendida por Misiones. Estas zonas eran las zonas más endémicas debido a que acá era donde se desarrollaba el vector, porque las condiciones ambientales y climáticas favorecían el desarrollo del vector. Y también la incidencia se mantenía alta debido al pasaje transfronterizo de pacientes infectados. Por ello, en 1996 se creó el programa Árbol para tratar de controlar el pasaje fronterizo de personas infectadas, que era un acuerdo entre Argentina y Bolivia para controlar las áreas fronterizas, fumigaban y detectaban los casos rápidamente para evitar la transmisión. Bueno, ahora les voy a hablar de la transmisión de esta parasitosis. La principal vía es por la picadura del mosquito Anopheles hembra, ya que necesita la sangre humana para la ovipostura. En zonas endémicas también es importante la transfusión por glóbulos rojos contaminados y en pacientes en personas que sufren drogadicción por vía intravenosa también está el riesgo de agujas contaminadas. Y también, como pueden ver, hay transmisión por vía vertical. Según la parte del mundo donde uno se posicione, va a haber distintos factores de riesgo asociados a la malaria. Con respecto al ciclo biológico de esta parasitosis, tenemos dos huéspedes. Tenemos el mosquito, que es el huésped definitivo, donde se da la reproducción a nivel sexual, que es el ciclo esporogónico. En el hombre se dan ciclos de reproducción asexual, por eso es un huésped intermediario. Como pueden ver, el primer ciclo se da en el hígado, se le llama ciclo exoeritrocítico, y el segundo ciclo se da en los eritrocitos. Ahora, ¿cómo empieza la transmisión de la malaria? Tenemos un mosquito no infectado que pica a un paciente que tiene gametocitos, que son fórmulas sexuales inmaduras que están circulando por su sangre. El mosquito ingiere la sangre y en su estómago los gametocitos maduran a gametos, se aparean, forman el cigoto, el cual cuando adquiere movilidad se llama ooquinete, que atraviesa la pared del estómago del mosquito, se encapsula formando el ooquiste. Es la cavidad celómica. Este ooquiste se rompe, libera esporocitos, los cuales van hacia la glándula salival del parásito, esa estructura celeste que pueden ver en la diapo, y esperan a ser inoculados en un huésped. Ahora, cuando el mosquito pica, inocula estimadamente alrededor de 10 esporocitos, los cuales migran hacia el hígado, infectan cada uno en un esporocito, se reproducen asexualmente dando esquizontes, y estos esquizontes, al romperse, liberan merozoitos, los cuales van a circulación e infectan los glóbulos rojos. Y ahí tienen dos caminos: o dan más merozoitos o forman células sexuales inmaduras. Ahora, una salvedad para Plasmodium vivax y ovale es que cuando van al hígado, no todos los esporozoitos forman esquizontes. Algunos se quedan en un estado de latencia, formando himnozoitos, la estructura circular que ven en la diapositiva. Estos himnozoitos pueden reactivarse a las 2 semanas o al año. Todavía no se conocen los mecanismos por los cuales se produce esta reactivación. No obstante, cuando se reactivan,
vuelven a dar todo el ciclo y el paciente sufre lo que se llama una recidiva. Ahora les voy a hablar del ciclo eritrocitario, que es importante porque es el que nosotros detectamos en el laboratorio. Tenemos el merozoito que invadió el glóbulo rojo y que sufre modificaciones dando una forma alunar. Después, este trofozoito se va desarrollando dentro del glóbulo rojo, consume la hemoglobina, produce metabolismos como el pigmento malárico y a su vez modifica la superficie del glóbulo rojo. Y algo muy importante para Plasmodium falciparum es la modificación que hace en la membrana porque busca quedarse adherido a los capilares por medio de proteínas. Continúa madurando, formando el esquizonte, y en este esquizonte es donde se da un ciclo de reproducción asexual y se forman merozoitos, que como pueden ver, a partir de un parásito, según la especie, podemos llegar a tener de 8 a 32 merozoitos. Ahora, ¿atacan a todos los glóbulos rojos por igual? No. Tanto Vivax como Vale prefieren atacar a los reticulocitos. Malariae prefiere atacar a glóbulos rojos envejecidos. No obstante, Falciparum ataca a todos los glóbulos rojos por igual. Por lo tanto, se tiene una alta parasitemia de este parásito. Ahora les voy a hablar del segundo camino. Tenemos la etapa anular y directamente madura a las fórmulas sexuales inmaduras, siendo la masculina el microgameto y la femenina el macrogameto. Y para Plasmodium falciparum hay un detalle importante. Las formas que ven en las diapositivas son las dos únicas que encontramos en circulación sanguínea, porque los trofozoitos se quedan retenidos en los capilares. Y aquí aparece el mosquito para dar de vuelta todo el ciclo. Ahora, con respecto al vector, hay 430 especies de anófeles en el mundo, pero solo 40 transmiten la malaria. ¿Por qué? Porque necesitan que el mosquito viva lo suficiente para dar el ciclo esporogónico, que dura entre 8 a 15 días. Y en nuestro país hay especies que transmiten la malaria. Tenemos el Anopheles pseudoputensis en la zona andina y en la región misionera tenemos al Anopheles darlingui, los cuales tenían una pobre extensión en el 2004 y actualmente por los cambios climáticos están expandiendo las zonas donde se encuentran. Con respecto a la patogenia, el principal mecanismo es el desarrollo del parásito dentro del glóbulo rojo, porque también no solo tenemos la lisis del glóbulo rojo, sino también tenemos alteraciones en su deformabilidad. Ahora, cuando se rompen los glóbulos rojos, se liberan con metabolitos del parásito, componentes intracelulares del glóbulo rojo y hemoglobina. Todo eso repercute sobre la circulación sistémica. Tenemos una anemia por la ruptura de los glóbulos rojos, tenemos hipoxia tisular debido a esta anemia, tenemos fiebre que es debida a las citoquinas que se producen con respuesta a la liberación de todos estos metabolitos, y tenemos en circulación complejos antígeno-anticuerpos, que no solo son anticuerpos que atacan antígenos del parásito, sino también son autoanticuerpos que atacan a los componentes que estaban dentro del glóbulo rojo que se liberaron. Ahora, con respecto a Plasmodium falciparum, como pueden ver en esta fotografía de un glóbulo rojo infectado, hay como unas protuberancias en su superficie. Estas protuberancias se llaman conops y son segregadas por el parásito en la membrana. Y la principal es la proteína de membrana eritrocitaria del Plasmodium falciparum número 1, que es la primera que descubrieron. ¿Qué es lo que sucede con esta proteína? Hace que el glóbulo rojo infectado se quede adherido a los capilares. Por lo tanto, tengo una disminución de la circulación capilar. A su vez, también tengo la típica hemólisis de los glóbulos rojos, la cual va a producir citoquinas, y en Plasmodium falciparum estas citoquinas exacerban la adherencia de los glóbulos rojos parasitados. También tenemos la anemia correspondiente y todos estos factores confluyen en una hipoxia tisular que afecta gravemente a los órganos más irrigados, que son la glándula suprarrenal, el cerebro, el sistema digestivo, a nivel hepático, pulmonar y renal. Ahora, con respecto al curso clínico, tenemos
un periodo primero que es asintomático, que finaliza con síntomas bastante inespecíficos, que incluso podrían confundirse con un resfriado común. Después, unos días después, se produce el paroxismo malárico, que es una sucesión de fiebre y escalofríos que se da en forma periódica. Comienza con una etapa de escalofríos en la cual cae la presión sanguínea, aumenta la frecuencia cardíaca y también va aumentando la temperatura del paciente, hasta que llega a un pico máximo de aproximadamente unos 40 grados, en el cual el paciente sufre una intensa sensación de calor, acompañada de sequedad, y por último, tiene una fase de sudoración. Ahora bien, esta diapositiva muestra el típico patrón de fiebre que se da en las distintas infecciones por los distintos Plasmodium. Para Plasmodium vivax, desde el primer día que tenemos fiebre, recién al tercero va a volver a repetirse el pico. O sea que los picos están separados por 48 horas. Y se lo llama terciaria benigna. Para Malariae, los picos se producen cada 4 días. Y se les llama cuartana. Pero para Plasmodium falciparum, si bien los ciclos se van produciendo cada 48 días, hay un tema. La fiebre no baja, además tenemos complicaciones clínicas. Entonces, por eso lo llaman terciaria maligna. Ahora bien, la malaria no complicada. Tenemos síntomas bastante inespecíficos, también tenemos una hepatomegalia por la inflamación que se produce en el hígado, tenemos una esplenomegalia porque el vaso trata de sacar de circulación los glóbulos rojos infectados. Al principio se observa una leucocitosis, pero luego hay leucopenia. Tenemos también trombocitopenia, que la causa de esta trombocitopenia puede ser por anticuerpos que se generan en el paciente, por la disfunción endotelial que hace que las plaquetas se queden adheridas. Después tenemos hiponatremia, hiperpotasemia. También tenemos una elevación de las transaminasas y también tenemos una elevación de los marcadores de hemólisis intravascular. Como pueden ver, el aumento de bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta y el aumento de la LDH. Y como es de esperarse, al estar afectado el hígado, voy a tener una caída de las proteínas plasmáticas, en especial de la albúmina. Y por lo tanto, como estoy con una infección, voy a tener un aumento de globulinas. Ahora, la malaria complicada es 100% fatal sin tratamiento. Con tratamiento decrece la mortalidad entre un 12 a un 20%. Ahora, Plasmodium ovale y Malariae son los que tienen menor probabilidad de causarla. No obstante, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, sí. Y además, ni bien hay un síntoma clínico de los que ahora les voy a contar, ya se le pone el sello de malaria complicada y sí o sí el paciente debe recibir asistencia clínica. La malaria complicada. En el paludismo cerebral, el paciente presenta somnolencia, convulsiones. Cuando el paciente tiene fiebre de agua negra, está en la hemólisis intravascular y está en la liberación de hemoglobina, que el paciente orina de color negro. La insuficiencia renal aguda puede ser debido a la precipitación en el hígado de estos complejos antígeno-anticuerpo o a la pobre irrigación que recibe el órgano debido a los parásitos. En el síndrome del paludismo álgido, el paciente entra en shock debido a una falla de la glándula suprarrenal. Cuando el paciente tiene fiebre vilosa, cursa con elevados valores de bilirrubina, que se deben a que hay colestasis y también a la hemólisis intracelular. En el paludismo disentérico, el paciente tiene una diarrea profusa sanguinolenta y en el edema pulmonar, la causa que todavía no está 100% determinada, pero todos los estudios se inclinan a que hay una disfunción en el endotelio por la cantidad de citoquinas liberadas. Y también tenemos acidosis e hipoglucemia. La acidosis es por el aumento del ácido láctico debido a la parasitosis y la hipoglucemia es por el compromiso a nivel hepático. Ahora, con respecto a la resistencia natural. Para Plasmodium falciparum no hay resistencia en los glóbulos rojos, ya que infecta a todos. No obstante, para Plasmodium vivax, el parásito necesita adherirse al receptor de antígeno DAFI, que es el que tienen aquí en la diapositiva. Y hay una gran cantidad de personas en África que carecen de este receptor, por lo tanto, no se infectarían con el parásito.
Ahora, ¿qué pasa con respecto a las patologías que afectan al glóbulo rojo, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa relacionado con las habas, que provocan hemólisis, con las talasemias, las hemoglobinopatias, como la enfermedad de Sickle? Si bien afectan al glóbulo rojo, no protegen contra el desarrollo de la parasitosis. Se reproducen los parásitos dentro de los glóbulos rojos, pero en menor medida, y además los síntomas clínicos son más leves. También eso explica por qué estas patologías eritrocitarias tienen una superposición con la zona de malaria, su incidencia. Ahora vamos a ver un poco de inmunidad. Este gráfico representa la edad de una persona y cómo aumenta su susceptibilidad a la infección. Ni bien nacen las personas en zonas endémicas, tienen los anticuerpos maternos que los protegen si su madre vivió en una zona endémica. Pero una vez que van creciendo, van perdiendo esos anticuerpos y quedan susceptibles a la patología, como pueden ver. Estamos en este periodo de una completa susceptibilidad, que es lo mismo también lo que le pasa a las personas que nacen en zonas no endémicas de malaria. Y ahí también, como son 100% susceptibles, tienen más probabilidad de desarrollar malaria severa o de o media, como pueden ver en las líneas roja y azul del gráfico. En una zona endémica de malaria va a haber varias reinfecciones por el parásito. A medida que se van produciendo estas reinfecciones, los anticuerpos que produce el cuerpo en respuesta van otorgando cierta protección contra los síntomas clínicos del parásito. No obstante, los anticuerpos no son 100% neutralizantes. Por lo tanto, como pueden ver, nunca se llega a un estado de inmunización esterilizante y la parasitemia, que es esa línea verde, nunca llega a cero. Por lo tanto, las personas de zonas endémicas pueden ser portadores del parásito. Con respecto a la malaria y el embarazo, es un tema de salud pública muy importante. Las embarazadas en las zonas endémicas tienen una gran acumulación de glóbulos rojos infectados en su circulación placentaria. Y es el único síntoma que presentan. Mientras tanto, que una embarazada en una zona no endémica, como sería nuestro país, si adquiere malaria, va a desarrollar malaria complicada, siendo los síntomas más característicos una hipoglucemia marcada y un edema pulmonar. ¿Qué es lo que produce este parásito a nivel fetal? Obviamente produce aborto, un retardo en el crecimiento, un bajo peso al nacer e incluso lo puede llevar a la muerte porque afecta la irrigación de la placenta. Y como les conté, había transmisión por vía vertical. Los síntomas, ni bien lo adquieren, lo presentan a los 10 días o 30 de vida. Y son síntomas bastante inespecíficos: fiebre, letargo, poco deseo de alimentarse, ictericia y esplenomegalia. Ahora, con respecto a la malaria de los bancos de sangre, es un tema importante por el siguiente tema. El Plasmodium en sangre refrigerada es capaz de mantenerse vivo por 2 semanas. Además, el Plasmodium viva podemos tener personas portadoras que carezcan de síntomas y tengan una baja parasitemia, por lo tanto no se pueden detectar. Y otro tema importante es que la dosis infectiva es solo de 10 parásitos. ¿Cómo se resuelve esto? Haciendo una buena anamnesis del paciente. En nuestro país, si una persona tuvo malaria, directamente no puede donar sangre. Y si una persona viaja a una zona endémica de malaria, debe esperar 1 año para donar sangre. Y a las personas que son de zonas endémicas, les piden que vivan 3 años en nuestro país sin síntomas de fiebre. Así se determina quién puede donar y quién no. Cada país, desde luego, tiene su propio algoritmo de acuerdo al tema de cómo se desarrolla la malaria en su país. Después, la gota gruesa es el gol estándar para diagnóstico de malaria, pero para un banco de sangre no sirve porque tiene una baja sensibilidad. Por eso surgieron los test rápidos y el uso de la PCR. No obstante, tienen un tema fuertemente económico. Y en las zonas endémicas, ¿cómo resuelven el tema de la transmisión de malaria? Dando quimioprofilaxis a todo donante de sangre y a toda persona que le acepte la sangre. Y ahora les paso con mi compañero que les va a hablar del diagnóstico. Bueno, en cuanto al diagnóstico, debido a que somos un país no endémico de malaria y debido a la inespecificidad de los síntomas, el diagnóstico clínico no puede realizarse, sino
que ahí es donde toma importancia la anamnesis. Es necesario conocer si el paciente es oriundo de una zona endémica o si realizó viajes al exterior. En estos casos, ahí se justifica recién realizar los estudios de laboratorio para llegar al diagnóstico. El diagnóstico va a estar dado por la detección del parásito en sangre y entre las pruebas entre los estudios de laboratorio disponibles para malaria tenemos la gota gruesa, que es el gol estándar, y la gota fina, que se utiliza para determinación de especie. Tenemos los test rápidos diagnósticos, que se utilizan principalmente en las áreas de alta endemia. Tenemos el BAFID-COA, que se utiliza para el seguimiento del tratamiento. Y la PCR multiplex, que tiene una muy buena sensibilidad, detecta menos de 6 parásitos por microlitros. También puede detectar infecciones por dos tipos de Plasmodium al mismo tiempo. Y el problema con la PCR es que no es aplicable la urgencia debido al tiempo que conlleva la realización de la misma y a que no está comercializada. A ver, y en cuanto a la serología, no se puede llegar al diagnóstico de malaria a través de la serología, ya que los anticuerpos permanecen de meses a años en circulación luego de la infección. La serología solamente nos daría una idea de la exposición de la población al parásito. Bueno, la gota gruesa que dijimos que era el gol estándar es simplemente poner una gota de sangre en un porta y con el vértice de otro porta realizar movimientos giratorios en esta gota de sangre para favorecer la hemólisis y la desfibrilización. Y luego eso se deja secar y se tiñe con Giemsa. Tiene una muy buena sensibilidad, pero la sensibilidad es muy variable. También la precisión es variable, que va a depender de la experiencia del operador. Y para aumentar más la sensibilidad de la técnica, se debe realizar cada 6 o 8 horas durante 2 días para detectar el parásito. La gota fina es simplemente un frotis como el que realizamos en el laboratorio, que se debe realizar al lado del paciente, ya que si tardamos tiempo, la morfología de los parásitos pueden cambiar y dificultarían al diagnóstico. Se utiliza sangre sin anticoagular y se realiza el frotis, se fija y se tiñe con Giemsa diluido 1 al 100 durante 1 hora, o si se quiere hacer más rápido, un Giemsa diluido 1 en 10 durante 10 minutos. Bueno, la gota fina, el fundamento por el cual la gota fina permite la detección de especies es ver a través de la observación de las distintas formas características de los distintos estadios de los parásitos, como por ejemplo acá podemos ver la forma anular de las distintas especies. Podemos ver que el Plasmodium falciparum tiene una infección del glóbulo rojo con 2 anillos y 2 cromatinas, que eso es más típico en Plasmodium falciparum. Podemos ver también que el Plasmodium vivax tenemos un agrandamiento del glóbulo rojo. Y después en los trofoseitos, como dijo mi compañera, el trofoseito del Plasmodium falciparum no se observa en sangre, no se puede observar en el frotis. Tenemos el trofoseito del Plasmodium vivax, que tiene una forma ameboide, y el Plasmodium malaria tiene una forma de bastón. Tenemos los gametocitos, que el más característico es el de Plasmodium falciparum, que tiene esta forma de banana. Después los gametocitos de las otras especies tienen características similares. Y después tenemos los esquizontes, que el más característico es en forma de hoja de girasol, decía la literatura, que tiene entre 6 y 12 merozoitos. Bueno, es importante recalcar que para Plasmodium falciparum solo podemos ver estos dos estadios, ya que los otros no son observables, ya que, como dijo mi compañera, comienzan a expresar proteínas de adhesión en superficie y estas proteínas de adhesión en la superficie hacen que se adhieran al endotelio, entonces no pueden encontrarse cuando realizamos el frotis.
Tenemos también los test rápidos de diagnóstico, que el método es inmunocromatografía, que se utiliza antígenos, se utilizan esos antígenos, proteína 2 rica en histidina, LDH y aldolasa. Puede dar falsos negativos por delesión del gen HRP y falso positivo por la presencia del factor reumatoideo. Esos son los kits. El kit puede ser uno general, puede decirnos que el paciente está infectado con un plasmodium, pero no nos dice cuál. Y puede ser uno más específico, que puede decirnos si está infectado o por Vivax o por Falciparum. Estos test son unos test sencillos, como cualquier test rápido. Tienen un lugar de... Uy, no, ¿dónde esto? Tienen un lugar de donde va la muestra, que tiene un agente lítico y los anticuerpos marcados. Este agente lítico lo que va a hacer es lisar los glóbulos rojos, liberar el parásito y exponer los antígenos. Se van a unir entonces los anticuerpos marcados, luego con el buffer de corrida van a migrar estos complejos y luego en la zona, que sería la zona revelado, se van a unir ahí y tenemos la zona del control y la zona de donde indicaría la muestra. O sea, una línea sola significaría resultado negativo y 2 líneas serían resultado positivo, como en cualquier otro test. Tenemos otra técnica, el BuffFitCode, que se utiliza en capilares heparinizados llenos de sangre, que la técnica se fundamenta a que los glóbulos rojos infectados tienen la misma densidad que los glóbulos blancos. Entonces, al realizar sería un microhematocrito, los glóbulos rojos infectados van a correr en la zona de los blancos. Entonces tomo esa zona, realizo un frotis y lo tiño con naranja de crina y lo observo en el microscopio fluorescente. Y eso nos permite detectar el parásito. No nos indica la especie, pero solo nos indica la presencia. Tiene mejor sensibilidad que la gota gruesa y en un estudio que leí, aproximadamente el 27,8% de los resultados arrojados por la gota gruesa, que eran el 30% de las gotas gruesas negativas arrojaban valores positivos con esta técnica. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a depender si es una malaria con complicaciones o sin complicaciones. Si es una malaria sin complicaciones, hay que tener en cuenta si es causada por Plasmodium falciparum o por las otras especies. Si es causada por Plasmodium falciparum, se hace una terapia combinada con artemisinas. Si es causada por otras especies distintas del falciparum, como el Plasmodium vivax, Plasmodium ovale o Plasmodium malariae, hay que tener en cuenta si es sensible o no a las cloroquinas. Si es sensible a la cloroquina, se trata con cloroquinas o primaquina. Si son resistentes a las cloroquinas, se trata como si fuera un Plasmodium falciparum. Para saber si es o no resistente a las cloroquinas, lo que se hace es tratar con cloroquinas y evaluar a ver si hay respuesta a las 24 o 48 horas. Si es una malaria con complicaciones, ya sea por cualquiera de las distintas especies de Plasmodium, se trata con drogas ya más potentes, con mayor efecto tóxico y intravenosa, que son las mefloquina, quinina, son todas esas que están ahí. Son derivadas de quinas y también hay sulfas. Y el mecanismo de acción de estas drogas actúan a nivel del metabolismo del grupo hemo por parte del parásito. El parásito metaboliza el grupo hemo a hemozoína, porque el grupo hemo para el parásito es tóxico, entonces lo metaboliza a hemozoína. Entonces los fármacos estos lo que hacen es impedir ese paso, hacer que el grupo hemo se acumule en la célula y este grupo hemo acumulado va a destruir a los parásitos. Bueno, una vez tratado el paciente, obviamente puede recuperarse o puede disminuir su parasitemia y permanecer sin síntomas, permaneciendo en un periodo de convalecencia, ser un portador sano. También puede producirse una recaída o recidiva por la presencia de los inozoitos que quedaron en el hígado y se reactivaron. O también puede producirse una recrudescencia o empeoramiento,
ya sea por una falla en el tratamiento, una resistencia del parásito o por una reinfección. En cuanto otra cosa que se hace es la quimioprofilaxis, que son fármacos administrados a las personas que viajan a zonas endémicas a modo de prevención. Estos fármacos, esta quimioprofilaxis va a depender del lugar de viaje, de la estación del año y del tiempo estadio. O sea, los fármacos utilizados no van a ser los mismos si una persona va a realizar un viaje a África que a Brasil, porque ahí son especies distintas y tienen distintas resistencias, por eso hay que tener en cuenta eso. Bueno, este es el caso clínico, el que nos inspiró a elegir nuestro tema. Es un paciente masculino de 19 años de edad, argentino, que no tiene antecedentes de enfermedad previa, no consume ninguna medicación habitual y que el 20 del 3 de este año presentó fiebre, náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho. El 27 del 3 se interna por la gravedad de dichos síntomas en un hospital provincial, en donde realizaron la serología que arrojaron resultados negativos para HIV, hepatitis B y hepatitis C. La ecografía abdominal revelaba hepatoesplenomegalia y debido a la plaquetopenia que padecía el paciente, el 30 del 3, se realizaron una transfusión de 6 unidades plaquetarias. Entonces, el 1 del 4 se deriva a nuestro hospital por sospecha de una enfermedad linfoproliferativa aguda. En nuestro hospital se solicitaron estudios de laboratorio y que se evalúe el estado general de la persona. Estos son los datos del laboratorio. Se puede observar que hay una plaquetopenia y una anemia. En la química podemos ver que hay un aumento de la bilirrubina total, la directa, y un aumento del LDH debido a la hemólisis de glóbulos rojos. También podemos ver un poco aumentadas las transaminasas por un pequeño daño, que marca un daño hepático debido a la hepatomegalia. En el estado de ácido base no se encontraban cambios significativos. No obstante, como la clínica del laboratorio no apoyaba en el desarrollo de un síndrome linfoproliferativo, se descartó que fuera este. Entonces se realizó una anamnesis profunda y nuevos estudios. En la anamnesis el paciente refirió haber realizado un viaje a Bolivia y por lo tanto ahí se sospechó que podría ser malaria, porque como Bolivia es un área endémica de malaria, entonces se le realizó la gota fina y la gota gruesa. Bueno, en la gota fina se pudieron detectar los estadios, la forma anular, la forma del esquizonte y la forma del gametocito. No sé si se verá bien ahí. Y en el equipo nos dio estas alarmas, que nos indicó que había presencia de blastos. Y lo importante cuando da tantas alarmas es importante realizar un frotis para confirmar estas alarmas. En el frotis no se encontraron blastos. Bueno, entonces se diagnostica malaria complicada producida por Plasmodium sp y se envía la muestra al Hospital Malbrán para confirmación de especie. El paciente se deriva al Hospital Muñiz para recibir tratamiento adecuado y el Plasmodium era un Plasmodium vivax. Conclusiones. Si bien no somos un país endémico, hay que tener en cuenta que en nuestro laboratorio puede llegar un caso de malaria debido a las corrientes migratorias, la realización de viajes de las personas a zonas endémicas. Por lo tanto, es importante recalcar la importancia de malaria para tratar de encontrar estos casos. Y no nos olvidemos de la importancia que es la realización de frotis ante parámetros anormales arrojados por los contadores hematológicos. Y por último, es de vital importancia el diagnóstico pronto y certero de malaria para evitar complicaciones y
evitar la diseminación del vector. Esa es la bibliografía. Muchas gracias. Y queremos agradecer a nuestros compañeros de residencia y a todos los bioquímicos del Hospital Álvarez que nos ayudaron en el desarrollo de este Ateneo. Gracias por su atención.